Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Cultivando Salud. Soy la doctora Yolanda Ocampo y creo que el día de hoy es un muy buen pretexto, sobre todo por las fechas e inicio de año, para empezar a hablar sobre estos temas difíciles relacionados con el peso, la dieta, los propósitos. Y pues voy a empezar con unos datos que al público en general pues sí nos importan, en donde a nivel mundial existe una población de 890 millones de personas con sobrepeso y obesidad a nivel mundial. En México, simple y sencillamente, el 76% de nuestra población cursa con sobrepeso y obesidad. Entonces, este es un motivo ideal para tocar el tema el día de hoy. Y estoy acompañada por el doctor Alfonso Romo Diego, médico familiar, también enfocado al manejo de nutrición clínica, y nuestro estrella en nutrición, licenciada en nutrición Alejandro Ramírez, quienes vamos a hablar de este tema tan importante. Y es que en la actualidad existen muchos mitos en relación al tratamiento, de repente llegan muchas modas a nivel redes sociales, difusión, y muchos no son información verídica, ¿no? Esto pone en riesgo cada vez más a los pacientes y pues es importante que se acerquen a personal de salud que esté debidamente capacitado para poder llevar de la mano su tratamiento junto con ellos para hacer este equipo de salud y poder ayudarlos a pues, recuperar su salud. El gran problema de la obesidad en la actualidad ya se está viendo cada vez más con la importancia de que es una enfermedad como tal. Si bien puede haber personas que dicen que pues tengo un grado de adiposidad a nivel abdominal, que es mucho tejido adiposo a nivel abdominal, que obviamente esto pone en riesgo, incrementa factores de riesgo cardiovasculares para que podamos desarrollar algún otro tipo de enfermedades como son diabetes, hipertensión, otro tipo de enfermedades cardiovasculares y que obviamente esto ponga en deterioro nuestra salud, ¿no? En este sentido, yo les he mencionado ya en otras ocasiones pues de los pilares de tratamiento para el manejo de obesidad, en donde el principal pues es la alimentación, donde debemos de llevar un esquema nutricional adecuado, actividad física, puesto que necesitamos tener ese gasto energético frecuente. El tercero, un manejo médico que sí o sí debe de ser llevado a cabo por un personal médico capacitado. Y de la mano, el tratamiento farmacológico, que es de lo que nos va a hablar ahorita el doctor Alfonso Romo. Ale, platícanos sobre la perspectiva de la importancia de tener el apego a este plan alimentario que debemos de tener cuando tenemos este problema de salud y por qué es importante acercarse a un profesional del área de nutrición como tú, por ejemplo. Ok, muchas gracias, Luke. Em, el propósito de acercarnos a un profesional de la salud es meramente cuidar esa parte que tanto nos importa, que es la salud. El no hacerlo en conjunto con un profesional nos puede incluso aumentar el riesgo a padecer otro tipo de enfermedades relacionadas a algo que no está debidamente estructurado. En cuanto a alimentación respecta, que manejemos ciertos tipos de modas nos pueden orillar incluso a otro tipo de deficiencias que no nos estamos dando cuenta. Entonces, creo que es una de las partes fundamentales de por qué debemos seguir el proceso con profesionales, porque ellos nos van a apoyar en el sentido de manejar la salud como debe de ser, qué es lo adecuado para mí, cómo puedo manejarlo y pues desde luego probablemente nos cueste un poquito de trabajo ese apego con el profesional porque generalmente me piden un proceso y yo lo que busco es algo rápido y a veces por buscar esa salida rápida y no me doy cuenta que me estoy metiendo por un laberinto sin salida. Entonces creo que es la importancia de el apego con un profesional y con el apego al plan de alimentación que si me permite también podemos hablar.
Y lo más importante es que pues el tratamiento, así como lo pones, pues obviamente es individualizado, puesto que las dietas, una dieta que le funciona, un plan alimentario que le funciona a mi hermana, a algún familiar o amigo cercano, pues no va a ser la ideal para mí, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, ¿en qué es lo que tú evalúas para poder hacer este diseño? El diseño de un plan nutricional abarca de primero un rango de medidas. Esto pues para llevar también un control porque probablemente no vea las diferencias luego especificadas en el peso, pero podemos hablar de otro tipo de medidas que nos pueden decir que el tratamiento está funcionando. Entonces, cierto tipo de medidas que nos van a ayudar a una evaluación total. Eh, Posteriormente, el apego o el manejo nutricional con un paciente con obesidad se tiene que ver primero la parte social de esta persona. Desde luego, no puedo yo implementar e instruir un plan de alimentación sin antes conocer las actividades de mi paciente. Esto lo puede tomar incluso agresivo al tratar de imponerle las cosas, los alimentos, los horarios. Y pues es prácticamente un caso de abandono del tratamiento nutricional. También platicar primero con el paciente de que pues esto es un proceso que tenemos que ir manejando poco a poco, que no va a ser algo que vamos a encontrar rápido. No son soluciones fáciles ni rápidas. Una vez manejando estos aspectos un poco más sociales, que ya conocemos la parte familiar incluso del paciente, podemos hablar entonces de las necesidades dietéticas, nutricionales del paciente. Teniendo todas estas evaluaciones, sonaría ilógico que yo le ponga el mismo tratamiento nutricional a un paciente con obesidad que si se lo pongo a mi tía, ¿no? Porque no son necesidades básicas similares, incluso no tienen nada que ver una con otra, van cambiando completamente. Y desde luego el plan nutricional se maneja en diferentes puntos. Uno, tiene que ser un plan nutricional sostenible, algo que a mi paciente no le cueste trabajo llevar una continuidad. Si yo lo someto a un déficit calórico que el paciente no me pueda asimilar, es caso de abandono también. Aquellos tipos de alimentos que al paciente no lo van a llevar hacia un punto que no quiero, es decir, que sí sea pérdida de peso, que me promueva una pérdida de peso, pero que no me promueva una pérdida de músculo, por ejemplo. Claro. También aquellos alimentos que no lo sometan o bueno, no lo lleven a otra área, como son las enfermedades del síndrome metabólico, es decir, se habla mucho de la dieta DASH, por ejemplo, pero pues pueden ser aquellos alimentos que no lo metan a una zona de riesgo, como a padecer hipertensión, que en ciertos casos muchos de este tipo de pacientes traen algún problemita de síndrome metabólico, entonces tenemos que cuidar, ese es otro aspecto que tenemos que cuidar en la alimentación. Ok, sí voy a tratar la obesidad, sí voy a tratar tu tema de sobrepeso, pero pues tengo que ver qué otras necesidades tienes. A lo mejor tenemos diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y también con eso tengo que trabajar. Entonces, evidentemente, no es el mismo tratamiento el que le voy a dar a un paciente que acaba de llegar ayer con ciertas características que el que va a llegar hoy con otro tipo de características. Tienen que ser esas bases fundamentales para el tratamiento nutricional. Ok, sí, y justamente pensando en estas características individuales de cada persona, también aterrizamos en todo este arsenal de medicamentos y tratamiento farmacológico especializado que existe en la actualidad para el manejo de obesidad, ¿no? Igual por modas, por muchas situaciones, empezamos a utilizar algunos medicamentos y que obviamente se ha visto que a la larga pues pueden tener algún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, doctor, platíquenos usted en la actualidad, así como que un panorama general para nuestros asistentes al podcast, ¿qué tipo de tratamientos es factible utilizar en el aspecto médico?
Sí, buen día, estimado público. Me llama la atención lo que comenta, doctora, de las modas, porque sí hemos escuchado seguramente en redes y que famosos utilizan medicamentos de moda como el Ozempic, que no puedo decir marcas, pero bueno. Pues es un medicamento que está en México, está autorizado, pero su uso es para diabetes, no es para bajar de peso. Si bien de forma secundaria se puede bajar de peso, cuando damos un tratamiento para obesidad, no debemos centrarnos tanto en el tema peso, sino en mejorar salud, mejorar parámetros de salud como glucosa, colesterol, disminuir los riesgos, que el paciente se agite menos, que no le duelen sus articulaciones, en general que mejore su calidad de vida. Y antes de entrar de lleno con el tema de medicamentos disponibles en México, quiero resaltar algunos puntos que mencionó que son muy importantes. Si México, 3 a 4 de cada 10 pacientes tienen obesidad, entonces es algo que hay que identificar y tratar porque es muy frecuente. Mencionó también la doctora que obesidad es una enfermedad crónica y significa que no nada más es el problema estético de que no me gusta cómo me veo, porque obesidad se asocia a más de 200 complicaciones y problemas de salud que si no los tratamos puede venir, por ejemplo, diabetes, hipertensión, hígado graso, incluso algunos problemas de cáncer. Uno no pensaría que a lo mejor cáncer de mama, cáncer de colon estuvieran asociados a obesidad y efectivamente obesidad aumenta el riesgo de estas enfermedades. De ahí la importancia de tratarla. Y otra cosa que mencionó la doctora, que es una enfermedad crónica, que el tratamiento debe de ser sostenible a lo largo del tiempo, porque si se suspende el tratamiento, hay recaídas, vuelve a regresar el tema de la obesidad, y es una enfermedad compleja que el tratamiento se debe dar en un grupo multidisciplinario. Vienen pacientes que dicen, no doctor, a mí deme un medicamento para bajar de peso y tenemos 11 medicamentos y combinaciones de fármacos. Algunos de ellos se van a clasificar como medicamentos para usarse a corto plazo. Estoy hablando que Cofepris los autoriza por 3 meses y algunos a largo plazo, que estoy hablando que se pueden utilizar por el tiempo que el paciente lo requiera. Pero yo siempre le digo al paciente que el medicamento es una ventana de oportunidad. Son esos 3 meses, un año en los que a lo mejor va a bajar de peso, van a controlarse sus enfermedades crónicas, pero son 3 meses a un año en los que tiene que aprender a cambiar su estilo de vida, tiene que aprender a comer de una forma distinta, tiene que aprender a hacer actividad física y ejercicio, y estos cambios de conductas son complicados, de ahí que necesitemos el apoyo de un psicólogo que nos va a dar una serie de sesiones, son al menos 12 sesiones y después seguimiento, para que estas conductas que aprendimos en ese año que tuvimos el tratamiento farmacológico, las podamos mantener el resto de nuestra vida y no recaiga la obesidad. Y es que a lo largo de la vida, varios eventos pueden ser eventos centinela que pueden volver a reactivar y activar este tipo de conductas alimenticias que pues, obviamente ponen en riesgo el desarrollo de obesidad. Y justamente dentro de este tema también por ahí hemos estado hablando también del aspecto de nutrigenética, por ejemplo, hablando sobre este aspecto personalizado, en el hecho de hacer un tratamiento individual. Incluso nosotros mismos tenemos en nuestras células un código genético que nos hace únicos, irrepetibles, y esto aporta todavía más otros factores de por qué no podemos generalizar este tipo de tratamiento. Justamente, incluso algunos tipos de actividad física, algunos tipos de alimentación, no los metabolizamos de la misma manera, de manera individual, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde esta es una ventana de oportunidad para conocer más a fondo mi código genético, conocerme de lo más profundo de mi ser, desde lo que son mis genes, para que en base a eso los especialistas que están capacitados pues me puedan hacer un régimen adecuado a esto. Alejandro, por ejemplo, si yo me quiero hacer una prueba de nutrigenética, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué necesito para que me hagas esa prueba? Pues realmente la nutrigenética, vamos a partirlo, usted ya lo comentó, es un estudio que se genera a partir de los genes que tenemos cada uno en particular y cómo estos van a funcionar con respecto al metabolismo en cuanto a nutrición respecta al metabolismo de ciertos alimentos, metabolismo de ciertas sustancias,
algunos componentes de todos los alimentos que tenemos y extendiéndonos un poquito más a la parte central, que es la nutrigenética, pues qué tipo de ejercicio y actividades son mejores para poder llevarlas a cabo. ¿Y qué necesito? Pues prácticamente querer conocer esa parte genética, ¿no? Realmente la prueba de nutrigenética tiene un amplio conocimiento, entonces creo que es importante que todos la podamos realizar. Es una prueba que no genera dolor, no genera algún otro tipo de inconveniente en la salud, no me van a meter a un cuarto en específico, al contrario, es una invitación porque únicamente se genera a través de una prueba sencillísima. Cualquier persona puede realizarla y como usted ya lo dijo, eso a nosotros nos da una oportunidad gigantesca porque aparte de que el plan ya va personalizado, con una prueba de nutrigenética podemos incluso dar en el punto, como decimos. Si un plan especificado ya es como tal un punto de éxito, el tener nutrigenética nos lleva muchísimo a mejorar este tratamiento. Entonces, ¿qué se necesita? Pues nada, prácticamente tener las ganas de conocer esa parte del cuerpo que no tenemos, porque nos hablan de estudios que ya conozco, que sé que me van a sacar sangre o que sé que necesito llevar una muestra para que la evalúen. Acá, pues prácticamente es conocer otra área que pues no tenemos tan específica, que si me hablan de genes, toda la vida me han hablado de genes y que cada uno tiene un particular, pero no me han dicho para qué sirve o cómo lo puedo utilizar o llevar a la práctica en un tratamiento, incluso un tratamiento médico. Y incluso el tema de que este conocimiento en relación a los genes nos ayuda a nosotros como profesionales de la salud a saber el por qué también el funcionamiento a nivel del sistema nervioso central es de determinada manera, porque el paciente tiene más tendencia a tener temas de depresión, a tener temas de ansiedad, o incluso también el cómo estoy metabolizando las grasas, cómo metabolizo los carbohidratos, o ya yéndonos a temas muchísimo más especializados, nos abre la oportunidad de que conozcamos si determinado tipo de medicamentos son efectivos y voy a responder a este tipo de medicamentos. Y justamente como dice Alejandro, pues ¿qué necesito? Las ganas. Dos, una prueba que nada más es recolección de saliva, incluso Clínica VitaCare la realiza, en donde se hace la recolección a la muestra, la enviamos al laboratorio, ahí hacen todo el estudio y nos dan esa herramienta para que nosotros los profesionales podamos tener ese acercamiento del aspecto nutricional, aspecto médico y que podamos generar esta estrategia de tratamiento. Ahora, en relación, aquí hay un tema importante que pues me encantaría que lo comentaras, doctor Romo, que obviamente es muy delicado el tratamiento de obesidad, o sea, no es nada más empiezo con una dieta, no es nada más voy a empezar a ir al gimnasio, porque maravillosamente desde el 1 de enero o 2 de enero, los gimnasios están llenos y como ha pasado el tiempo, ha empezado a ver el ausentismo en los gimnasios, ¿no? Viene el aspecto de que se requiere de todo este tratamiento complejo y esta línea tan delgadita que si no tenemos al especialista en obesidad o el médico que esté capacitado en el tratamiento, pues obviamente podemos pasarnos de esa línea tan delgadita y empezar probablemente el desarrollo a un trastorno de conducta alimentaria tipo anorexia, tipo bulimia u otro tipo de enfermedades más graves. En tu experiencia, doctor, ¿qué tan frecuente puede llegar a ser esta situación? Bueno, aquí quiero comentar algo. Efectivamente, el tratamiento debe de ser muy individualizado y como dicen, es un traje hecho a la medida. Efectivamente, las pruebas de nutrigenética nos dan ciertos puntos muy específicos para que podamos diseñar mejor este traje hecho a la medida. Y como dice Alejandro, pues, traje no debe de guiarse por modas. A lo mejor está de moda el ayuno intermitente. Y el ayuno intermitente pues no puede que no sea para todos, porque hay personas que por sus genes a lo mejor frecuentemente, 3-4 veces al día, vienen picos de hambre y esos picos de hambre van a hacer que el ayuno intermitente sea muy complicado. Me voy al tema de los medicamentos. Les comenté que en México tenemos 11 medicamentos y combinaciones de fármacos para bajar de peso, para el tratamiento integral de la obesidad. ¿Y cómo sabemos cuál es el más indicado? Primero, el médico debe de conocer estos medicamentos,
Todos los medicamentos tienen indicaciones y contraindicaciones, motivos para prescribirlos y no prescribirlos. Tienen reacciones adversas. Todos los medicamentos, si no los empezamos a la dosis que debemos y los vamos escalando poco a poco, es probable que el paciente tenga náusea, tenga vómito, tenga estreñimiento, y un experto en estos medicamentos pues va a lograr que se eviten estos temas. Debemos de interrogar al paciente muchísimas cosas, tratamientos previos, qué otros medicamentos está tomando, para que el médico y el paciente consensen la mejor decisión sobre cuál es el medicamento adecuado para él, cuál es el plan de alimentación adecuado para él, cuál es el plan de ejercicio. Y esta parte que comenta, doctora, de los trastornos de la conducta alimentaria, les diría que el tema de salud mental es importantísimo. De ahí la importancia de que tiene que haber en el equipo del tratamiento multidisciplinario de la obesidad un psicólogo, un psiquiatra que tengan formación en el tema obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Depresión, por ejemplo, hasta en el 60% de pacientes con obesidad. Trastornos de ansiedad hasta en el 30%, trastornos por atracón hasta en el 30%. Trastorno por atracón son estos pacientes que de repente pierden el control y comen grandes cantidades que normalmente no comerían. Vienen unos antojos que pues son imparables y comen y después sienten culpa, que esto pues va a afectar su estado de ánimo. Paciente, por ejemplo, que le damos un plan de alimentación, un plan de ejercicio, un medicamento incluso para la obesidad, pero no identificamos que tenía este problema de atracón y no lo tratamos de forma adecuada, ¿qué creen que va a pasar? Obviamente empieza a mejorar, pero viene una crisis de atracones y vuelve a subir. Sí, vuelve a bajar, pero viene otra crisis de atracones y vuelve a subir, y de repente cada vez es más complicado enfrentarse a los atracones porque no fue un plan sostenible, y el paciente pues va a bajar su autoestima, dice: invertí en nutriólogo, médico, medicamentos y esto no me está funcionando, y fue porque no se abordó de forma integral. Sí, y algo interesante en el hecho de acercarte al tema de nutrigenética también es el hecho de decir, bueno, ¿por qué para mí determinado ejercicio pues no es el ideal, ¿no? Porque uno va al gimnasio y de repente te ponen un tipo, una rutina, tus coaches de ahí, pero no se fijan incluso dentro de las características individuales, ¿no? Ya sea físicas, no te hacen una evaluación de mecánica, de cómo te estás moviendo, de algún tipo de lesión, sino que simple y sencillamente te ponen tu rutina estructurada y así tantas repeticiones. Pero incluso a mí me llegó a sorprender mucho el hecho de decir, bueno, antes me decían es que hay que correr, ¿no? O sea, debes de vamos a hacer un maratón de 2.5 kilómetros, y el hecho de que de repente te enfrentes a este tipo de ejercicio y decir, bueno, ¿por qué no aguanto siquiera terminar el kilómetro, no? O sea, ¿por qué no me siento a gusto? Y va a ser un ejercicio que si yo no sé qué tipo de actividad física debería yo de realizar en base a todas estas características, pues obviamente pues no lo voy a hacer, ¿no? O voy a empezar a hacerlo y lo voy a terminar abandonando. Y esto fue un descubrimiento que, bueno, yo en lo personal tuve en relación a mi perfil genético, puesto que me decían, y ahí encontré la razón de por qué para mí la carrera no es la ideal, ¿no? Entonces, pues es interesante este tema. Lo único que queremos decirles es, no están solos. Si tenemos problemas de sobrepeso, problemas de obesidad, acérquense con especialistas del área de la salud que están capacitados. Obviamente hay una gran gama de tratamientos que podemos acercarles, y lo más importante no es nada más la baja de peso, es la ganancia de salud, que va a tener un impacto a lo largo de toda su vida y que obviamente puede tener una repercusión importante en el sentido de que vamos a alejar más el hecho de que yo pueda desarrollar algún tipo de enfermedades. Entonces, yo les hago la invitación, acérquense, la clínica VitaCare MD está abierta para ustedes y podemos acompañarlos en este trayecto. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día y nos vemos en el siguiente capítulo.